buenos días a todos mis compañeros acá en la mesa de debate. Buenos días, don Álvaro Albelo, hijo, y su señora esposa, doña Ivette. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez. Buenos días al país. 15 de diciembre de 1973. Don Álvaro, en el día de ayer hizo un comentario con una reseña histórica extraordinaria. Creo que cada vez que don Álvaro se refiere a estos hechos históricos en términos políticos, hace grandes aportes, sobre todo a las futuras y presentes generaciones. Aquí hay una generación de jóvenes políticos interesantes, independientemente, fíjense bien, de la satanización del ejercicio de actividad política. Usted observa esa cantera de jóvenes que hay en los distintos partidos, tanto en el Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Fuerza del Pueblo, y en algunas agrupaciones políticas y sociales. Es impresionante. Jóvenes con un alto nivel de preparación política, con un alto nivel de capacidad intelectual extraordinaria, que me permito destacar ese punto, porque en el marco de toda esta situación, sobre todo en un interés de un sector de la sociedad dominicana de pretender comer pecado sin mojarse los pantalones, ni siquiera el ruedo de los pantalones, satanizar el ejercicio de la actividad política por un lado, calificar a todos los políticos de ladrones y de corruptos, y cuando llegan entonces los políticos, ellos son los que administran y los que manejan las cosas públicas, y hacen un crossover interesantísimo. No hay una cosa más parecida al camaleón que la sociedad civil de la República Dominicana, porque es una sociedad civil de hipócritas. Son hipócritas porque por un lado critican las estructuras de los partidos políticos, su accionar, sin embargo ellos siempre viven enquistados en el poder, en el ejercicio de la actividad política, amparado en unas supuestas organizaciones no gubernamentales. Y cuando usted lo analizan, son más políticos que los propios políticos. Por eso usted ve que cuando lo colocan en posiciones públicas terminan fracasados la mayoría de ellos, porque asumen posiciones en su mayoría más desde el punto de vista del interés personal que el punto de vista del interés general de la nación. El político tiene sensibilidad social. El que ejerce la actividad política con honestidad, sabe que tiene un vínculo social y tiene sensibilidad social. Los que están organizados en esos grupos de la sociedad civil tienen intereses particulares y responden a intereses específicos o sectores empresariales por un lado, a través de sus organizaciones no gubernamentales, obedecen a sectores foráneos por otro lado, a la aplicación de políticas públicas foráneas o a la promoción de reformas y de política pública que no necesariamente del interés del país en el cual ellos habitan, sino del interés de otros países foráneos. Y así han medrado bajo la sombra, bajo esos intereses espurios en los últimos 30 años de la República Dominicana. Pero cada proceso político lo van poniendo en evidencia, lo desnudan, lo colocan al desnudo y la gente lo va conociendo. Hablo del año 1973 porque fue la fecha de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana, a partir de la salida del profesor Juan Bosch, 1973, en esa conferencia Ho Chi Minh que le dio origen al Partido de la Liberación Dominicana, el profesor Juan Bosch fundó una organización política con un criterio totalmente distinto al que existía en ese momento y al que le daban forma, fortaleza, origen y razón de ser a las agrupaciones políticas de ese entonces. Hay que recordar que estamos hablando de prácticamente una década después de la dictadura de Trujillo. Pasamos 1963, ese ensayo democrático de Don Juan, un aborto prácticamente de ese ensayo democrático con ese golpe de Estado, una intervención militar y concomitantemente con eso entonces el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, y que 7 años después de esas elecciones del año 1966 se divide el Partido Revolucionario Dominicano. El profesor Juan Bosch coincide un partido, ¿Qué estás haciendo en tu condición de graduado en sociología, entre otras facetas de tu vida
intelectual, que tú hablabas del proceso y señalaste de la intervención militar de los Estados Unidos. Primero hablaste del el malvado golpe de Estado, etcétera. Se quedó la parte referente al movimiento constitucionalista, civil y militar, para restablecer el orden traicionado el 25 de septiembre. Gracias, don Álvaro. Y que fue un proceso que es lo que provoca la intervención militar del año 1965. Y que ese movimiento cívico-militar tenía como objeto fundamental el retorno a la Constitución del año 1963 sin negociación. Obviamente que todo proceso político amerita un punto de encuentro, y es precisamente el triunfo de ese movimiento constitucionalista lo que provoca la intervención militar norteamericana del año 1965 y posteriormente ya la intervención a través de la Fuerza Interamericana de Paz, que legitimó esa intervención militar norteamericana, la presencia de la OEA en la República Dominicana y la organización de las elecciones presidenciales en el año 1966. Felipe, increíble. Había un empate para determinar en la OEA la intervención militar, o sea, para apoyar, legalizar, si se puede llamar así, la intervención militar del 28 de abril de 1965. El movimiento constitucionalista estalló el 24. Ahora, hubo una votación y estaba empatada. El voto final pertenecía, el voto de desempate, a la República Dominicana. Increíble. O sea, al país afectado, al país invadido. El voto para legalizar ese crimen, esa intervención, ¿verdad?, correspondía al último en votar, que era República Dominicana. Yo me reservo el nombre del representante dominicano, ¿verdad? Ese representante dominicano, ¿qué hizo? Votó a favor de legalizar la intervención militar. Por eso vivirá todo el tiempo en el ostracismo, vivirá en el ocultismo, vivirá siempre en el zafacón de la historia, porque hay momentos históricos donde el país, la patria, amerita de hombre digno. Y por eso hoy a uno hasta le da vergüenza mencionar el nombre, tal vez no por él, sino por su familia. Y estoy de acuerdo con usted, no merece ni siquiera mencionar el nombre. Por asunto de, sí, hijos, nietos, sobrinos, por la familia, como tú has señalado, no por esa persona que ya está enterrado en el cementerio de los malvados. Así es, don Álvaro. Entonces, a partir del año 1973, don Juan concibe una organización política distinta. No queremos un partido de masa. Don Juan entiende que la dirección política no debe dejarse de dirigir de las masas, y concibe un partido de escuadro y comienza la construcción de una estructura política despacio, tranquila. Por eso no participa en el proceso electoral del año 1974. El PLD no participa, el PLD inicia un proceso de construcción a partir del año 1973 y viene a participar en el proceso electoral del año 1978. Sacó 18,000 votos en ese primer proceso electoral. Y a partir de ahí inició un proceso de crecimiento permanente. 1982 saca 78,000, casi 82,000 votos. 1986 el Partido de la Liberación Dominicana obtiene cerca de 300,000 y pico de votos, y ya en el año 90 gana las elecciones, y todo el mundo sabe lo que ocurrió en el año 1990. Y ver cómo ese proceso político que inició don Juan, inició un proceso de crecimiento, y pocos años después, 2 décadas después prácticamente, 23 años después de haberlo fundado, el Partido de la Liberación gana las elecciones y gobierna 20 años en la República Dominicana con ese interregno del año 2004 al 2004. Ahora, en el marco de todo ese proceso que nosotros hemos descrito, el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido una serie de dificultades y divisiones internas. Y su primera división fue con Antonio Abreu, que fue el primer secretario general que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana,
y como resultado de esa división entonces surge el Partido de la Unidad Democrática, y ese partido que encabezó a Tonito Abreu, que tenía un liderazgo extraordinario dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y se divide. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre precisamente en una crisis postelectoral del año 1978. Antonio Abreu decide formar parte de una organización política y la funda. Luego otra crisis en el año 1982. Hay que recordar, luego del proceso del año 1982, el otro secretario general, y nos referimos al doctor Rafael Alburquerque de Castro Sayabazán, secretario general, segundo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Se origina otra crisis a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, y de ahí sale el Partido del Pueblo Dominicano, encabezado por el doctor Rafael Alburquerque. Y en el año 1990, luego de las elecciones del año 1990, surge una tercera crisis que provocó la salida de importantes dirigentes y cuadros del PLD. Felipe, escúchame. Ya Rafaelito, doctor Rafael Alburquerque no cabía en el PLD. Ya se estaba formando una especie de coliderato, no a un nivel tan grande como el de Bosch Peña Gómez, por ejemplo, después el de Danilo Leonel, etcétera, pero ya con Rafaelito estaban surgiendo ciertos celos. Yo recuerdo un acto, una actividad que se celebró en el antiguo local del Partido Dominicano, ahí donde después estaba la Escuela Nacional de Música, y ahora no sé qué hay ahí, que era el local central de Rectitud, Libertad, Trabajo y Moralidad. Rafael, Leónidas, Trujillo, Molina. Bueno, ahí hubo un acto, una actividad. Cuando Rafaelito llegó, los aplausos fueron inmensos. Yo estaba con una persona y le dije a esa persona, que está viva y lo debe estar recordando en estos momentos, le dije: se jodió la unidad en el PLD, porque esos aplausos fueron definitorios de la división que venía. Así es, don Álvaro, hay que recordar esa consigna de las elecciones del año 1982 que decía con Alburquerque y Juan Bosch para el Palacio van los dos, y eso también provocó muchos niveles de situación a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. La última crisis que tuvo el PLD fue la salida del doctor Leonel Fernández, uno de sus principales activos políticos, presidente de la República por el PLD durante 3 periodos presidenciales, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Su segundo presidente fue quien sustituyó al profesor Juan Bosch como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y obviamente que la salida del presidente Leonel Fernández afectó la posibilidad de un triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, ¿qué de particularidad? Que fue provocada, porque volvemos al mismo tema. Ya en el PLD no cabían Danilo Medina y Leonel Fernández. Uno de los dos tenía que salir, y no iba a salir el que tenía el poder en las manos. Entonces, Leonel salió después de convertirse en una figura histórica, único gobernante en la historia hispanoamericana de 3 periodos de gobierno de manera democrática. Sí, don Álvaro, y creo que para mí, desde mi punto de vista, fue un error del presidente Leonel Fernández salir del Partido de la Liberación Dominicana. Creo que fue una salida precipitada, tal vez presionada por sectores alrededor del propio presidente Leonel Fernández. Y desde el principio lo he planteado y lo he dicho. Creo que fue un error político salir del Partido de la Liberación Dominicana luego de haber sido presidente de ese partido por más de 20 años, haber sido presidente de la República, como usted bien señala, en época democrática por encima de un 50% en 3 periodos gubernamentales. Tenía solución, Felipe.
no tenía solución. Las cosas se articularon, las cosas se presentaron, sobre todo esa elección que ganó Gonzalo. Él, con la oposición del PLD, ganó él. Bueno, pero eso es otra cosa. Ya no cabía Leonel Fernández en el PLD. Yo creo, don Álvaro, y me va a disculpar, yo creo todo lo contrario de lo que usted está planteando. Yo tengo mis razones y mis argumentos y lo he planteado públicamente, pero bien, los hechos están ahí. Aquí lo importante es que ha habido una constante. El PLD ha sabido salir airoso en cada una de esas crisis. Creo que el reto principal que tiene en este momento el Partido de la Liberación Dominicana, y lo está logrando, es salir airoso. Ya el Partido de la Liberación Dominicana en esta etapa ha ido en base a un cronograma de trabajo, ha ido reorganizándose. Es un partido que hoy podemos decir que está listo y está preparado para presentar sus mejores credenciales de cara a un proceso que se avecina dentro de 2 años y medio, que es el proceso de las elecciones presidenciales y congresuales que se van a desarrollar en el país dentro de 2 años y medio. Hoy tiene una estructura joven totalmente, una dirección política dinámica, con propósito claro y con meta definida. Y un partido en estos momentos unificado alrededor de un liderazgo colegiado de gente que representan una nueva generación en el ejercicio de la actividad política y con un liderazgo tradicional comprometido a la promoción de esa alternabilidad y sobre todo de esa transición política que es necesaria en estos momentos en todas las organizaciones políticas del país. Llévatelo, Cundo.